El día de ayer estuvimos hablando sobre el tema factor común monomio. Dentro del factor común monomio nosotros elegimos los términos que son semejantes en la parte literal y en los números sacar el máximo común divisor si es que lo hay. En este caso el máximo común divisor es el número más pequeño que se pueda dividir para todos los términos que yo tenga dentro de la expresión algebraica. Entonces, ese es el procedimiento que se utiliza para poder aplicar el factor común monomio. El día de hoy vamos a analizar el factor común polinomio. Ese es el factor común polinomio que vamos a analizar. Primero les voy a explicar un ejercicio. Lo copian, por favor. A medida que yo voy escribiendo, lo van copiando. Tengo X, abro paréntesis, A más B, menos 2Y, A más B. Bien, este tema es factor común polinomio. Bien, factor común polinomio. Ojo que los temas de clase ustedes tienen que tenerlos ordenados en su cuaderno o en su carpeta. No es que el profesor habla, no nos dicta, el profesor no nos dicta. Claro, obviamente no les dicto, pero les explico. Y ustedes tienen que tener la evidencia en su cuaderno de los temas y las tareas también. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, es su obligación. Bien, aquí tengo un ejemplo, esta expresión algebraica o este polinomio, a la cual yo le tengo que sacar factor común. Le tengo que extraer el factor común. Cuando nosotros hablamos de factor común, son términos iguales, valores iguales. Entonces, yo tengo que verificar en el ejercicio cuáles son los valores iguales. Dentro de este factor común o dentro de esta expresión algebraica, el elemento que es igual, o en este caso, el factor común, viene a ser el A más B, lo que está dentro del paréntesis. Ese es el factor común, el A más B. Entonces, por lo general, siempre en estos ejercicios, por lo general, casi siempre el factor común son los que están dentro de estos paréntesis. Por lo general, casi siempre. Pero si hay algún caso de algún valor que no aparezca dentro del paréntesis, sino fuera, también tengo que factorizar esa expresión. En este caso, da la situación de que el factor común son los que están dentro de los paréntesis. O sea, siempre es así. ¿Y cuál es el procedimiento? El factor que tengo aquí como ejercicio lo tengo que dividir para el factor común que yo saqué. Aquí está el factor común que yo saqué. Entonces, esto se lo voy a hacer como primera vez para que ustedes, como primera vez lo voy a hacer para que ustedes sepan de dónde nace ese resultado. Entonces, voy a copiar la primera expresión, X, abro paréntesis, A más B, sobre o dividido para el factor común que es A más B, menos el segundo término es 2Y, abro paréntesis, A más B, dividido para A más B, que es el factor común. Igual. Bien, entonces aquí, en este primer ejemplo, en que voy a encerrar en esta circunferencia, en este círculo, tengo que dividir lo que está arriba para lo que está abajo. Entonces, empiezo con la letra de afuera. X no tiene con qué dividirse, que significa que solamente la vuelvo a escribir. A más B y A más B es igual,
el día de ayer lo estuvimos hablando, cuando son valores iguales, lo que hago es tacharlo, nada más eliminarlo. Menos 2y, no tengo con qué dividir 2 y la letra y, entonces por lo tanto lo vuelvo a escribir. Y a más b se elimina. Entonces, al momento de eliminarse, a más b y a más b me quedan 2y. Y el resultado lo uno al factor común que obtuve aquí al principio, que es x menos 2y. Ahí. Ahora, esta división no es necesario que ustedes hagan, no es necesario. Pero bueno, como estamos trabajando al principio, ustedes lo pueden hacer, o como se explicaba el día de ayer, se lo puede hacer mentalmente. Ahora, otra situación, por ejemplo, algo más fácil, que ya les voy a mostrar el video y en el video también lo van a ver. Algo más fácil, si yo no hago esto, si yo no hiciera eso, aquí lo único que hago es repetir esto una sola vez, que aquí está, y lo que me queda afuera, volverlo a escribir acá en el otro paréntesis. Y aquí tengo los dos resultados. Eso es lo único que tengo que hacer con este factor común polinomio. Ese es el único proceso que tengo que hacer. Espero que hayan copiado por favor el ejercicio. Ya voy a mostrarle el video. Los ejercicios del video también lo vuelven a escribir. Entonces, espero que lo hayan copiado. ¿Ya lo copiaron, chicos? Me avisan, por favor. Sí, profesor. Listo. Cuando estemos así, yo hago alguna pregunta, ustedes me contestan. Sí, no, profesor, todavía no. Para continuar, ustedes también tienen que interactuar. Bien, dejo de compartir. Y voy a compartir el video de factor común polinomio para reafirmar el ejemplo que les acabé de dar. Un momentito. Por el método de factor común polinomio. En este video realizaremos dos ejercicios por este método. Lo mejor sería que ustedes ya supieran factorizar factorizaciones por el método de factor común de las normalitas, que fueron los dos videos anteriores. Aquí les dejo la lista de reproducción para que vayan y los vean si los quieren ver. ¿Listos? Ahora, aquí vamos a empezar a hacer este ejercicio. ¿Cuántos términos hay aquí? Por ser el primer video, pues vamos a hacer los ejercicios más fáciles. Entonces, aquí hay dos términos. ¿Cómo se reconocen? Recuerden que en este método siempre ustedes van a encontrar algo entre paréntesis, al menos en alguno de los dos términos, ¿sí? Más adelante vamos a hacer ejercicios en los que de pronto no hay paréntesis. Pero pues primero el ejercicio más fácil, ¿no? Aquí hay dos términos. Y en esos dos términos, pilas, porque también a veces algunos creen que aquí hay un término. Recuerden que el paréntesis se toma como un solo factor, ¿sí? Entonces aquí hay un solo término y dos términos. En esos dos términos hay algo que se repite, que generalmente, o pues siempre va a ser el paréntesis, ¿sí? Miren que aquí hay un paréntesis que dice a menos b y a menos b. Entonces ese es el factor. Entonces por aquí colocamos el factor de una vez. El factor es a menos b. Aquí hay otro factor que es la m, pero no se repite acá. Entonces no hay más factores comunes. Si por ejemplo aquí estuviera la m y aquí también, entonces también la colocaríamos como factor común. ¿Listos? Generalmente solamente es el paréntesis. Ahora, ya como sacamos el factor común, hacemos un paréntesis y recuerden que aquí colocamos el resultado de dividir cada uno de estos factores entre el factor que sacamos. Esas operaciones las voy a hacer yo aquí en la parte de abajo, pero generalmente uno las hace o en otro cuaderno o al final del cuaderno, bueno, en otro lado, ¿sí? Que no sea aquí en donde estamos haciendo el ejercicio. Entonces, cogemos el primer factor, m por a menos b, y lo dividimos entre el factor que sacamos, que en este caso es a menos b. Aquí miren que ustedes, espero que lo observen bien,
se repite arriba de A menos B entre A menos B. Aquí nuevamente se repite el A menos B, lo eliminamos y nos queda n. Como el signo de aquí era positivo, pues entonces aquí colocamos más y lo que nos dio, n. Otra explicación puede ser, aquí colocamos el factor y aquí colocamos esto, pero sin el factor. Miren que aquí m sin el factor más n sin el factor. Esa podría ser otra explicación, incluso un poco más fácil. Aquí ya terminamos nuestro primer ejemplo. Vamos a resolver el segundo, obviamente ya un poco más rápido. Entonces aquí también hay dos factores, 1 y 2. En esos dos factores se repite nuevamente el paréntesis, x menos 2 y x menos 2. Entonces colocamos por aquí igual a ese paréntesis, x menos 2. Pilas que además de revisar el paréntesis debemos revisar lo que está afuera. Por ejemplo, aquí hay un 3, ¿sí? Y un 2. Lo que les expliqué en el ejercicio o en el video de factor común era que cogíamos los dos números y le hallamos el máximo común divisor, pero en este caso entre el 3 y el 2 no se les pueden sacar factores comunes, por eso no hay problema, ¿no? Ahora aquí está la x y aquí por fuera, pilas que es por fuera del paréntesis, ¿no? No se repite la x y tampoco la y. Entonces el único factor es el paréntesis, casi siempre va a suceder eso. Abrimos paréntesis. Y aquí, ¿qué es lo que colocamos? Colocamos esto, pero sin el factor. Entonces aquí dice 3x y si le quitamos el factor nos da 3x menos 2y sin el factor, o sea, 2y, ¿sí? Y ya con esto terminamos el segundo ejercicio, en el que, como les decía, pues ya no hay paréntesis o no hay dos paréntesis marcados como aquí, ¿sí? Pero aquí observamos que el paréntesis dice m más n y aquí aparte tenemos otra m y otra n solamente que con los signos cambiados. Aquí dice la m positiva y la n positiva. Aquí la m está negativa y la n también está negativa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en casos como estos? Como lo que debe quedar dentro del paréntesis es m más n, entonces quiere decir que aquí tenemos que factorizarle el negativo. O sea, tenemos que quitarles el negativo a los dos. ¿Cómo se hace? Factorizamos el negativo, o sea, colocamos el negativo y abrimos un paréntesis, ¿sí? Entonces, así como hicimos aquí, como colocamos ese negativo afuera, entonces les quitamos el negativo. Entonces, la m, si le quitamos el negativo, queda m, y la n, si le quitamos el negativo, queda n, solo que pues aquí hay que colocar un signo, entonces queda más, ¿sí? Otra explicación, la que les hice con el primer ejemplo. Si factorizamos el negativo, hacemos la división de los términos. O sea, por ejemplo, menos m dividido en este factor, que es simplemente un negativo. Eliminamos el negativo y ¿qué quedó? M. Lo mismo con menos n. Entonces, si cogemos menos n y lo dividimos entre el factor que solamente fue el negativo, entonces aquí ¿qué nos da? Eliminamos los negativos y nos da n. Obviamente aquí hay que colocar el positivo. Esto lo escribimos igual, entonces más x factor de m más n. Ahora sí se ve claramente que hay el mismo paréntesis en los dos. Bueno, aquí me faltó escribir el igual. Entonces ahora sí, el paréntesis se repite en los dos términos. Miren, primer término y segundo término. Entonces se repite ese paréntesis que es m más n. Abrimos un paréntesis y aquí colocamos esto, pero sin este factor que sacamos. O sea, aquí dice menos, pero aquí quedaría un número 1 más x, ¿sí? De pronto no lo entendieron mucho, puede que haya sucedido. Por eso es que yo lo explico con la división. Entonces voy a explicar este ejercicio también haciendo la división. Entonces, sacábamos el factor. ¿El factor cuál era? Este, m más n. Y lo que hacemos es coger cada uno de estos dos términos. El primer término era menos m más n y lo dividimos entre el factor que es m más n. Aquí lo que les expliqué en el video anterior de factorización por factor común, como está igual se elimina, ¿no? Entonces m más n y m más n se eliminan. ¿Y qué nos queda? Nos queda menos 1. Acuérdense que cuando se elimina todo, el resultado era 1, que eso ya lo expliqué en el video anterior, ¿no? Sin embargo aquí, si tuviéramos 5 dividido en 5, eso da
1, que si lo decimos como que eliminamos el 5 con el 5, como eliminamos todo nos queda como resultado 1. Siempre que se elimine todo, el resultado es 1. En este caso, como está acompañado de un negativo que no se eliminó, pues por eso es menos 1. Hacemos lo mismo con el segundo término, entonces colocamos ese término más x, factor de m más n, y lo dividimos entre el factor que sacamos. Entonces, aquí también se elimina m más n con m más n, ¿y qué fue lo único que nos quedó? Nos quedó más x. Por eso colocamos aquí más x. Ok, chicos, entonces pudieron evidenciar el procedimiento para poder obtener el factor común polinomio, con el ejemplo que les indiqué al inicio y luego con el video donde habían estos dos ejemplos. En el último ejemplo que daban dentro del ejercicio, justamente explicaban es cuando no aparece dentro del paréntesis los mismos términos. Por ejemplo, debería de haber salido m más n en ambos miembros, pero solamente apareció uno. Deben de aparecer dos, los dos deben de aparecer en el paréntesis m más n y m más n. Entonces, como no salió, por eso es que se factorizó con el signo menos, para tratar de que este tipo de valores queden iguales para poder factorizar. Y ese es el método de poder factorizar por este factor común polinomio. No olvidarse el proceso. El proceso es el paréntesis, es el primer resultado y lo que me queda fuera del paréntesis es el segundo resultado. Y ese es el resultado final del factor común polinomio. Bien, ese es el segundo tema y vamos al último. El factor común por agrupación de términos. Ok, chicos, entonces acá tenemos lo que es el factor común por agrupación de términos. Vamos a expandir un momento. ¿Qué es factor común por agrupación de términos? Cuando nosotros tenemos el polinomio, un polinomio que consta de 4 términos, y de los 4 términos no tienen un mismo factor en común, se puede factorizar reescribiéndose dicha expresión como dos binomios, agrupándolos adecuadamente los términos. Ya los podemos explicar con un ejemplo cómo es que se agrupan. En el ejemplo que ustedes van a presenciar ahora, aquí tengo 4 términos. Ojo que tienen que salir 4 términos, 6 términos, o sea, términos que yo pueda agrupar 2, 2, 3, 3. No, pues no me pueden salir 5 términos para agrupar 3 en un lado y 2 en un lado. No, no pueden salir así. Aquí me salen 4 términos o me pueden salir 6 términos, dependiendo de la operación que yo vaya a hacer. Ahora, dentro de este ejercicio, ustedes pueden darse cuenta que tengo 4 términos. Tengo uno, este es el segundo, el tercero y el cuarto. Aquí tengo los 4 términos. Estos 4 términos yo los puedo agrupar. ¿Agrupar qué significa? El primero con el segundo, el tercero con el cuarto. Puede ser un método o puedo agrupar el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. Otra opción. Y la otra opción es el primero con el cuarto y el segundo con el tercero. Eso significa agrupar. Agrupar así, en paréntesis. Aquí van 2 y aquí van 2 también, 2 términos. ¿Y cómo los agrupo? Los agrupo
de acuerdo al factor común que exista dentro del ejercicio. Por ejemplo, aquí en el ejercicio, yo tengo que el factor común existe. Aquí está la X y aquí también está la X. Está el primero con el segundo. Si se dan cuenta, la X no está en todos los términos. Por lo tanto, no puedo aplicar el factor común monomio, el que vimos el día de ayer. No lo puedo aplicar. Aquí aplicamos este factor común por agrupación de términos. Otra situación. En este tercer y cuarto término yo tengo la y tengo la Y. Por lo tanto, estos dos los puedo unir y estos dos de acá también los puedo unir. Estos, así. Los puedo unir. ¿Por qué? Porque tienen términos comunes. Aquí. Ahora, otra opción. El primero con el tercero también los puedo unir porque tiene aquí la letra A y la letra A. Y el segundo con el cuarto también porque tiene la B y acá también tiene la B. Son opciones. Son varias opciones. Entonces, si yo uno eso, me quedarían los nuevos términos. AX más BX más, ¿por qué pongo más aquí en medio? Por este más de aquí. AY más BY. Así me quedarían los términos agrupados. Por eso se llama factor común por agrupación de términos. Los voy agrupando de acuerdo donde existan términos semejantes, términos comunes. El término común aquí en esta primera parte, en este primer paréntesis, es la X, y el término común del segundo paréntesis es la Y. Así se llaman, así se aplica el proceso para factorizar por factor común por agrupación de términos. Muy bien, vamos a continuar. Una vez que ya tengo el ejercicio, aplicamos los pasos. ¿Y cuál es el primer paso? Se observa que los dos primeros términos, como ya les dije anteriormente, tienen en común el literal X y los dos últimos términos tienen en común al literal Y, a la letra Y. Entonces se va a agrupar esos términos. ¿Y cómo se agrupan? De la siguiente forma, tal como se los escribí hace un momento. Se agrupan de esa manera. Una vez que ya están agrupados, se va a factorizar cada uno de los términos. ¿Qué se factoriza? Cada uno de lo que yo encuentro en el paréntesis. ¿Cómo? Por ejemplo, en el primer paréntesis saqué la letra X. ¿Por qué saqué la letra X? Porque es la letra que se repetía. Y en el segundo paréntesis saqué la letra Y porque es la letra que se repetía. Entonces, dentro del paréntesis me quedó solo las letras que no se repiten. Solo las que no se repiten. En este caso, la letra A y la B. Ojo, y aquí ya me quedó una nueva factorización que recién la acabamos de ver. ¿Cómo se llama esa factorización que recién acabamos de ver? ¿Qué puedo aplicar aquí? Ustedes tienen este ejercicio, ahí lo tienen. ¿Qué pueden aplicar? ¿Qué factorización aplican? A ver, ayúdenme, conversen, hablen. Polinomio. Factor común polinomio, exacto. Eso recién lo acabamos de ver. Recién se vio el proceso. Aquí están. Tengo los dos términos, pero tengo términos semejantes o comunes que están en paréntesis. Eso se llama factor común polinomio. Y ya saben cuál es el procedimiento para factorizar este tipo de expresiones algebraicas. Entonces, se pueden observar que estos dos términos tienen un factor en común que es A más B. Entonces, se vuelven a factorizar. ¿Cómo? Y el resultado me queda así. Saco los términos y los que me quedan fuera también los pongo en paréntesis. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué no quedó primero A más B y luego X más Y? Eso no tiene ningún tipo no hay problema, porque en la multiplicación, de acuerdo a la propiedad conmutativa, el orden de los factores no altera
el producto. Entonces, como es una multiplicación, no importa si el primer factor va al final o el segundo factor va primero. Entonces, en la multiplicación no me afecta en nada el resultado final. Y este es el resultado de esa operación. Bien, vamos a dejar de compartir. Vamos a compartir nuevamente acá, donde estábamos anteriormente. Y vamos a hacer el siguiente ejemplo. Entonces tengo AX más BX más AY más BY. Igual, aquí tengo este factor común por agrupación de términos. Factor común por agrupación de términos. Entonces ahí tengo esa factorización. Preguntas. ¿Qué elementos puedo unir? ¿Puedo unir el primero con el segundo? Sí. Sí, porque tienen elementos comunes. Entonces abro paréntesis, AX más BX. Estoy agrupando el primer término con el segundo término. Más el más es este de aquí, ¿no? Por eso va aquí en medio. Y uno, el tercero con el cuarto. ¿Por qué? Porque también tiene términos comunes, que es la letra Y. Entonces quedaría AY más BY. Entonces aquí ya tengo los dos términos que están agrupados. Ya los agrupé. Una vez que están agrupados, aquí voy a sacar el factor común. El factor común de este primer paréntesis es la letra X. Y vuelvo a hacer esa división. AX dividido para X. Lo puedo hacer mentalmente o lo puedo escribir. Aquí como es fácil, elimino la X y me queda solo la A. Más. Elimino la X y me queda B. Exacto. Entonces, más. Voy con el segundo paréntesis. El factor común es la letra Y. Elimino la Y, me queda A, más elimino la Y y me queda B. Y me queda este resultado que está aquí. El resultado que ustedes pueden observar me queda ahí, pero este no es el resultado final porque aquí tengo el factor común polinomio. Saco el factor común que es A más B, lo que está dentro del paréntesis, se dan cuenta que son iguales. Por lo general siempre queda igual. Y en el otro paréntesis se escribe los términos que me quedan fuera, que en este caso sería X más Y. ¿Por qué más Y? Por esto de aquí, por el signo más. Y aquí está el resultado final de la factorización por agrupación de términos. Pueden escribir ese ejemplo, por favor, que tienen ahí. Que me avisan por favor cuando ya hayan culminado para poder continuar con el video.
Ok, ¿terminaron de copiar por favor el ejercicio? Sí. Bien, vamos a presentar Esperan un momentito, por favor, hasta que carguemos el video. Y en este video vamos a... Ok, entonces, vamos a presentar el video. Dentro del video también, por favor, vuelven a copiar los ejercicios que tienen ahí para que un poco tengan ustedes como base de acuerdo al trabajo que van a hacer para la tarea de esta semana. Entonces les voy a compartir el video y ustedes escriban los ejemplos, pero también presten mucha atención a la explicación. Muy bien, voy a compartir. Y en este video vamos a resolver estos dos ejercicios que pues obviamente se factorizan por este método, ¿no? Por factor común, por agrupación de términos. Algo que quiero que tengamos claro, bueno, vamos a hacer los dos ejercicios. Algo que quiero que tengamos claro es que esta factorización se puede hacer de varias formas diferentes. Pero bueno, de una vez vamos a resolver el primer ejercicio. Lo primero que tenemos que hablar es cómo se reconoce que se tiene que factorizar por este tipo de factorización, obviamente, ¿no? Porque creo que ustedes hasta ahora están empezando a ver la factorización, pero van a haber muchos más temas y al comienzo pues uno lo primero que tiene que hacer es saber por cuál de todos los métodos de factorización es que se realiza la factorización del ejercicio. En este caso, ¿cómo se sabe que un ejercicio se tiene que factorizar por factor común por agrupación de términos? Primero que todo, algo muy importante es que este tipo de factorizaciones o este tipo de expresiones que se factorizan por este método tienen o 4 términos o 6 términos. En este caso aquí hay 1, 2, 3 y 4 términos. En este video vamos a ver los dos ejercicios, tienen 4 términos y en el siguiente video vamos a ver cómo se hace cuando hay 6 términos. ¿Listos? Entonces, obviamente, primero que todo, ya se sabe, como tiene 4 términos, ya es probable que se resuelva por este método. Otra cosita que tenemos que ver, pues que no se tiene que poder aplicar el factor común simple, digámoslo así, ¿sí? El que supongo que ustedes vieron antes de este tema. Entonces, ¿cómo se sabe que este no es por factorización simple? Pues porque no hay factores comunes. En este caso, miren que el primer término tiene la A, el segundo también, el tercero también, pero el cuarto no la tiene. Entonces ya sabemos que no se resuelve por factorización simple. Pero bueno, ahora, en este tipo de factorización, lo que vamos a tener que hacer es agrupar, en este caso son 4 términos, entonces vamos a tener que agrupar 2 y 2 para factorizar. ¿Para factorizar qué? Pues lo que se pueda factorizar por factor común. Por ejemplo, miren que como tengo que agrupar 2 y 2, no se puede agrupar estos 3, porque por ejemplo, miren que aquí ya se vio que este tenía la A, este también, pero este no. No importa que los 3 podamos factorizar la A. Tenemos es que utilizar o agrupar 2 y 2. No se puede 3 y 1. Entonces, como les decía, hay varias formas de resolverlo. ¿Por qué? Porque podemos agrupar de diferentes formas, ¿sí? Por ejemplo, yo podría decir que agrupo estos dos porque miren que estos dos tienen un factor común que es la A. Y pues obviamente agruparía aparte estos dos porque miren que estos dos tienen factor común la X, ¿sí? Otro tipo de factorización, por ejemplo, podría decir que más bien voy a agrupar estos dos. ¿Por qué? Porque tienen factor común la A y pues aparte estos dos porque tienen factor común la B, ¿sí? Entonces no importa cómo empecemos, algo que debemos tener en mente es que siempre, o bueno, la mayoría, el 99% de ejercicios, después de agrupar y de factorizar, tiene que quedarnos ese factor, tiene que quedarnos algo igual aquí y aquí, o sea, en las dos parejas. Ya lo vamos a ver. En este caso, y por ser el primer ejercicio, pues yo voy a resolverlo por ambos métodos, ¿no? Ambos métodos entre paréntesis porque pues ambos tipos de agrupación, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué voy a hacer? Voy a agrupar estos dos porque aquí tienen un factor común que es la A y voy a agrupar estos dos porque aquí tienen un factor común
que es la X. Obviamente, pues para esto tenemos que saber factorizar muy bien por factor común, ¿no? Entonces, aquí escribo igual y aquí voy a factorizar la A, que es el factor que se repite. Entonces, escribimos la A con el exponente más pequeño. Miren que aquí es el 2 y aquí es el 1, entonces dejamos el 1. No hay más factores comunes, entonces abrimos paréntesis. ¿Qué escribimos dentro del paréntesis? El resultado de dividir esto entre la A. Entonces, el primer término dividido entre A al cuadrado dividido entre A es A la 1, más AB dividido entre A, se elimina la A y queda solamente la B. Aquí pues ya lo hago un poquito rápido porque esto de factor común ya lo vimos en los videos anteriores. Bueno, ahora miren que aquí estos dos términos son positivos, entonces aquí voy a colocar más. Y en estos dos, ¿qué es lo? Bueno, aquí se cierra el paréntesis porque ya terminamos la factorización en los dos, ¿no? Entonces, ahora vamos a factorizar aquí, pues el factor común, ¿no? En este caso es la X. Aquí, si esto lo dividimos entre X, pues le quitamos la X y nos queda solamente la A. Bueno, abro el paréntesis, queda la A, más, y aquí, si este término lo divido entre X, pues se elimina la X y nos queda la B. Algo que, como les decía, el 99% de veces tiene que suceder es que lo que nos quede dentro del paréntesis en las dos factorizaciones que hicimos tiene que ser exactamente igual. Miren aquí, pues dice A más B y A más B. Ahora, pues esa es la idea, ¿no? Que nos quede igual. ¿Por qué? Para poder factorizar ese paréntesis. Eso es lo que vamos a hacer. Ya vamos a utilizar el método que vimos anteriormente, ¿no? Que es factor común polinomio. Miren que aquí tenemos ¿cuántos términos? Bueno, en la primera parte teníamos 4 términos. Ahora aquí ¿cuántos términos hay? Hay solamente 2, 1 y 2. Sí, porque miren que aquí dice A por el paréntesis, que no importa que diga en el paréntesis, más X por el paréntesis. Entonces son 2 términos. En esos 2 términos, pues vamos a factorizar, siempre se va a factorizar el paréntesis. Entonces, ¿por qué se factoriza? Pues porque en los 2 términos tienen el mismo paréntesis, que esa era la idea. Entonces, factorizamos ese paréntesis, que el paréntesis dice A más B, y factor D. ¿Qué es lo que hacemos? Pues cada uno de los 2 términos lo dividimos entre AB. Yo voy a escribir esto aquí, pero uno tiene que hacerlo mentalmente, ¿no? Ya sacamos el factor y aquí vamos a escribir factor de qué, ¿no? Entonces, miren que esto lo escribí aquí. A factor de A más B más X factor de A más B. Esos 2 términos tenemos que dividirlos entre el factor. O sea, vamos a dividirlo entre A más B. Y aquí también vamos a dividir entre A más B, ¿sí? Esto es lo que tenemos que hacer mentalmente para saber qué se coloca aquí adentro. En este caso, miren que pues obviamente se repite el paréntesis, entonces eliminamos o simplificamos los paréntesis. Y aquí también, como se repite, pues los podemos simplificar. ¿Qué fue lo que nos quedó? Para el primer término, al dividirlo entre A, B, nos queda solamente la A, más, y al dividir el segundo término entre A más B, o entre el factor, solamente nos queda la X. Esto que tenía yo aquí abajo lo borro porque esto teníamos que hacerlo era mentalmente, ¿no? Aquí ahora sí ya terminamos nuestro ejercicio, ¿sí? Recordemos cuál era el resultado, lo voy a dejar por aquí abajo. A más B, factor de A más X, ¿sí? ¿Por qué ya quedó factorizado? Porque esto es una multiplicación. Aquí esto no había terminado, ¿por qué? Porque esto era una suma, ¿sí? Acordémonos que factorizar es escribir en forma de multiplicación. Como les decía, voy a resolverlo ahora, pero no voy a agrupar de esta misma forma para que veamos que igual el resultado va a ser el mismo. Ya agrupamos los primeros 2 aparte y los últimos 2 aparte. Ahora voy a agrupar estos 2 porque tienen un factor común, que es la A, y estos 2 porque tienen un factor común, que es la B. En este caso, bueno, ya les voy a decir. Miren que en este caso no se va a poder el primero y el último y los 2 del centro, ya les voy a decir por qué, ¿no? Pero bueno, ya lo voy a hacer un poco más rápido, aquí igual. Cuidado que voy a coger el primero y el tercero, ¿no? Aquí voy a factorizar la A porque en estos 2 se repite la A con el exponente más pequeño, aquí es 2 y aquí es 1. Abrimos paréntesis y es factor de ¿qué? Dividimos estos 2 términos entre la letra A, entonces A al cuadrado dividido en A, eso es A, más AX dividido en A, que eso es X. Ahora aparte, los otros 2, como son positivos, pues escribimos más, y aquí vamos a factorizar la letra B, que es la que se repite. ¿Factor de qué? Aquí, si esto lo dividimos entre B, AB dividido en B, nos queda A más
bx dividido en b nos queda solamente la x. Miren que siempre tiene que suceder que aquí nos van a quedar dos términos, pero lo importante no es eso, sino lo importante es que el paréntesis quedó igual en los dos términos. Aquí dice a más x y a más x. ¿Qué es lo que hacemos siempre? Pues vamos a factorizar ese paréntesis que quedó repetido. Entonces aquí escribo igual y factorizo el paréntesis completo que dentro dice a más x. ¿Y eso nos queda factor de qué? Pues ya sabemos, ¿no? Hacemos mentalmente la división de este término entre el factor y de este término entre el factor, que simplemente es quitar el paréntesis y quitar el paréntesis y ya. Entonces, si aquí quitamos el paréntesis, nos queda simplemente la a más, y si aquí quitamos el paréntesis, nos queda solamente la b. Y miren que nos dio exactamente el mismo resultado sin importar cómo hubiéramos agrupado. Obviamente, acordémonos que cuando esto es una multiplicación, yo puedo escribir 2 por 3 o puedo escribir 3 por 2 porque pues eso es lo mismo, ¿no? La multiplicación tiene la propiedad conmutativa, o sea, el orden de los factores no altera el producto, ¿sí? Bien, entonces hemos podido presenciar la explicación de cómo nosotros utilizamos el factor común por agrupación de términos. Recuerden que en algún momento en las diapositivas que les proyectaba se indicaba de que una factorización siempre tiene que quedar en forma de un producto o en forma de una multiplicación. Y así quedan. Al final el resultado siempre queda en forma de un producto, que en este caso es una multiplicación. Y como también les mencioné, por agrupación de términos ustedes pueden agrupar los términos que crean convenientes siempre y cuando sean comunes y estén comunes. Sean comunes y así puedan factorizar. Entonces, ese es el procedimiento que nosotros utilizamos para poder factorizar este tipo de expresiones algebraicas. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profesor. Muy bien. Parece que la única que habla es Erika, el resto parece que los micrófonos se los tengo en silencio, que no los pueden encender. Bien, entonces chicos, esa ha sido la actividad de esta semana. Espero que esté claro de que puedan hacer la actividad y que también la puedan devolver de la misma manera para poder considerarlos como tarea cumplida durante esta semana. Recuerden, quienes no pueden subirlo a la plataforma Teams, háganlo en el correo electrónico que les indiqué al inicio de empezar con todas estas actividades. Entonces, háganlo de esa manera para poderle asignar su tarea cumplida. Entonces, de esa manera, pues, ustedes van cumpliendo semana a semana.